Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy, en este día en particular, este día especial, que llegamos a nuestro curso de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, decía el hermano en la oración, es un tema que no es como estudiar simplemente evidencias cristianas, no es como, de hecho, se nota mucho en el canal, ¿no? En el canal, el video o dice que se debe decir el vídeo de la obra del predicador lleva más de 100 vistas. En cambio, el de Evidencia Cristiana lleva 5. Probablemente los mismos estudiantes de esta, eh, esperamos en un futuro, prestigiosa escuela. Y bueno, es porque definitivamente estamos tratando un tema que esperamos toda la semana con ansias. No voy a negar que igual yo, es necesario aprender apologética, defensa de la fe y disfruto mucho de dar evidencias cristianas, pero cuando llega el viernes es un día especial, totalmente es un día especial, porque en primer lugar, como decía al inicio, es una doctrina que no debería ser considerada compleja, que no debería ser considerada como algo que solo puede entender la élite, sino algo que todos deberíamos comprender y deberíamos manejar de manera sencilla. Lamentablemente, cuando entran las teorías de los hombres, cuando no leemos realmente el texto y vemos lo que allí dice claramente, sino que nos enredamos con nuestras opiniones o interpretaciones, claro, hacemos más complejas las cosas de lo que deben ser. Hoy nos corresponde estudiar otro más de los textos claves, porque la semana pasada veníamos estudiando Génesis 2, 18 al 25, del cual quedaba una pequeña porción que cubrir, pero para no crear un video que tenga una partecita solamente de la lección anterior y que inicie una nueva, entonces he dejado el material por escrito para que lo puedan revisar después, cuando ya subamos el curso, ¿no? Pero como también el texto es un texto bastante práctico, hablo de Génesis 2, 18 al 25, no hay mayores controversias al respecto, eh, pues vamos a dejarlo allí para que lo puedan revisar después. Entonces entramos hoy directamente en el segundo de los textos clave o pasajes clave que tienen que ver con la doctrina bíblica del matrimonio, del divorcio y las nuevas nupcias o el nuevo matrimonio. Este es, como decía, Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 al 4. Bien, viene ingresando nuestro hermano Alonso con nuestra hermana Sara. Damos unos segundos allí. Muy buenas noches, hermanos Alonso y hermana Sara. Bienvenidos. Bendiciones. Decía que esta noche, aunque pudimos haber terminado una pequeña porción que quedaba de la lección anterior, vamos a dejarla, debido a que el texto es bastante práctico, vamos a dejarla allí pendiente para que luego la revisemos cada uno, ¿no? Cuando tengamos el material en mano. Y entramos hoy directamente entonces a nuestro segundo pasaje clave, que este sí ha provocado a través de los siglos, ha provocado controversias desde que se redactó, desde que se escribió, y que es muy importante que tengamos nosotros las cosas muy claras con respecto a este pasaje, porque no fue fácil entenderlo en aquella época, y como decía hace unos minutos, no porque Dios lo haya hecho demasiado complejo, no porque Dios lo haya reservado para una élite, sino porque nosotros no estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado adecuadamente, porque hay orgullo en nuestro corazón, porque ganan las tradiciones, porque seguimos la opinión de alguien a quien admiramos mucho, porque toca una situación muy particular en nuestra vida. A veces hay muchos motivos como esos que les acabo de mencionar, por lo cual una persona no hace una lectura adecuada de la escritura. Pero aquí siempre trataremos de demostrar que estas confusiones se pueden resolver de manera práctica. No todo el tiempo será fácil, a veces habrá que estudiar mucho, habrá que profundizar, habrá que ir incluso al idioma original, pero en la medida de lo posible, nuestro objetivo es
que se pueda entender de manera simple lo que dice la Escritura acerca de todos estos temas sumamente importantes. Bien, vamos a hablar en primer lugar de el divorcio en historia, el divorcio en cuanto a lo que había alrededor del pueblo de Dios. Recuerden que Deuteronomio 24 es una ley que se está entregando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel ya había estado, ya existía y había estado en Egipto. Y allá en Egipto habría aprendido ciertas cosas, habría absorbido ciertas cosas. Antes de eso estaba la era patriarcal, donde Jacob era el cabeza de familia, era la voz de Dios en su familia, pero también, otra vez, alrededor había naciones que a veces terminaban influyendo sobre los hijos de Dios o sobre los justos. Así que es importante que nosotros tengamos un panorama histórico, un trasfondo histórico de este interesante tema. Así que veamos primero el divorcio en el Medio Oriente en general. El divorcio era practicado por estas razas o etnias donde podemos abarcar no solamente a los israelitas o los hebreos, sino también algunas otras nacionalidades que estaban alrededor y que son conocidas como los semitas. Entonces, era practicado el divorcio por ellos mucho antes del tiempo de Moisés. De hecho, su origen se pierde en los anales de la antigüedad. En la antigua ciudad de Sumeria, la ciudad primitiva más conocida a través de la arqueología y la investigación, un hombre, decía los documentos, o más bien en aquel tiempo no eran documentos, eran tablas de arcilla donde se colocaba toda la información o a veces muros. Vemos allí a través de la investigación de la arqueología que un hombre se podía divorciar de su esposa por causales relativamente triviales, es decir, de poca importancia. No tenía que ser algo grave, no llevaba un proceso tan difícil. Y si ella no tenía hijos, la ley decía que se podía incluso casar, perdón, si la esposa no tenía hijos, él, hablando del hombre, se podía casar con otra mujer. Bien, también el código de Lipit Ishtar, que es de esta misma ciudad del segundo milenio antes de Cristo, porque estamos hablando de leyes que más o menos se dieron en esta ciudad. Otra vez recuerden, no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de las civilizaciones que había alrededor de Israel. En el caso de los sumerios y en el caso específico del código de Lipit Ishtar del segundo milenio antes de Cristo, este tiene ciertas regulaciones o enseñanzas o instrucciones respecto al divorcio en la ley número 30 y también en lo que fue conocido como la ley de Eshnuna. En Babilonia, como se atestigua en el que muy bien conocemos, porque se habla mucho de él en el colegio, se habla mucho de él en la universidad, el Código de Hammurabi, específicamente en la ley número 137, a la mujer divorciada que había dado hijos a su esposo, se debía dar, decía esta ley, una dote, además de un campo y un huerto para el sustento de sus hijos después del divorcio. Ahí llegó el último Hernández que nos faltaba. El matrimonio con otro hombre estaba permitido en ese caso. Si la mujer no había dado a luz hijos, entonces solo recibía la dote que trajo consigo el día de la boda, según la ley número 138 del Código de Hammurabi. Si no había dote, entonces ella recibía una mina de plata. Y si el esposo era como usted y como yo, pobre, entonces recibía el tercio de una mina de plata, ley número 139. Aviso a navegantes. Recuerde que aquí mina no se está utilizando, deje de imaginarse ese lugar donde van los mineros y empiezan a excavar y sacan una gran cantidad de este tipo de materiales, ¿no? Y dice, si le va a dar una mina de plata, wow, me hubiera casado, dice, en ese tiempo, ¿verdad? No, 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 no. Mina de plata. Y mina es una cantidad específica de plata, un peso de este material, no es la mina de ir a excavar, aunque se escriba igual y suene igual y todo aquello. Bien, la mujer dice que podía solicitar el divorcio si era desatendida por su esposo, Código de Hammurabi, ley número 142. Pero si ella decía
que el esposo la había descuidado, pero el esposo probaba que no era así, sino que más bien ella era una mala esposa, podía terminar siendo lanzada al río como pena de muerte. Probablemente se puso esta ley como una fuerte disuasión para que las mujeres no estuvieran haciendo este tipo de demandas de divorcio precipitadas. Estamos hablando, hermano Daniel, buenas noches, bienvenido, de la historia del divorcio en Medio Oriente. Y decíamos que realmente no sabemos en qué momento empezó, todavía los arqueólogos, los historiadores no pueden determinarlo, pero nos fuimos hasta Sumeria, hicimos un viaje allí, no lo hemos dejado, no lo hemos dejado, ya lo acabamos de teletransportar para que nos acompañe. Y viendo Sumeria, viendo también las leyes babilónicas, como el Código de Hammurabi, nos damos cuenta entonces que ya existía el divorcio, que había leyes o había decretos específicos respecto a él. También si nos vamos a Siria para esa época, los contratos de matrimonio de un sitio que se excavó llamado, bueno, mira, aquí estaba el código de Hammurabi, me estoy quedando lento con las diapositivas. Y no, hermano Irving, no me tomé la pastilla, así que no es la pastilla. Si seguimos nuestro viaje y ahora llegamos a Siria, hay un lugar allí, Al-Alaq. En ese lugar se hicieron excavaciones y se encontraron también información de esa civilización que se había asentado allí hacía muchísimos siglos atrás. Y dentro de esos escritos se ve que sus leyes proveían la posibilidad del divorcio siempre y cuando hubiera un acuerdo financiero reducido si la esposa iniciaba el divorcio. O sea, que a usted le convenía mejor que su esposo se molestara tanto o se decepcionara tanto que él solicitara el divorcio. Ahí sí le tocaba una buena platita. Pero si era usted como mujer, bueno, en el caso de la hermana, ¿no? Que es la que nos escucha, o las hermanas, hay varias hermanas muy estudiosas que nos escuchan luego en la grabación, si usted solicitaba el divorcio, uff, esto era como, ¿sabe qué era? Como cuando uno renuncia a una empresa, ¿no? Cuando uno trabaja con la empresa privada y renuncia, te reducen más de la mitad de lo que ibas a recibir si la empresa tomaba la decisión. El mismo concepto. También más, si nos vamos más al norte, más buscando también el mar, encontramos a la costa más bien, encontramos a los hititas o los eteos, como se les llama en la traducción Reina Valera en el Antiguo Testamento. La ley hitita, específicamente las leyes 31, 32 y 33, permitían a los cónyuges un acuerdo para separarse. Según la ley asiria, si nos vamos entonces yo estoy visualizando el mapa y me estoy imaginando que ustedes también, ¿no? Si nos vamos entonces más hacia el oriente, ahora hacia Siria, encontramos que la ley 37 de los sirios decía que era la decisión del esposo dar o no dar algo a la esposa cuando se divorciaba de ella. Un contrato también nupcial que encontramos del siglo XIX antes de Cristo permite al esposo como a la esposa solicitar el divorcio. No tenemos una ley ugarítica que hubiera sido muy importante porque esta civilización también provee información vital para reconstruir el pasado que nos permita conocer los detalles del procedimiento de divorcio que se daba allí, que seguramente lo había. Los mitos ugaríticos famosos no mencionan directamente el divorcio en ningún momento, pero hay casos registrados de divorcio entre figuras de la realeza ugarítica y amorrea. Entonces allí nos damos cuenta que si no se daba en la población en general, por lo menos los príncipes tenían alguna excepción. Todos estos variados casos de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes civilizaciones, muestran que el divorcio era ampliamente practicado 500, 1000 o 1500 años de que Israel recibiera esa instrucción de Deuteronomio capítulo 24. No hay ley, yendo ya al Antiguo Testamento, no hay ley en el Antiguo Testamento que instituya
u ordene directamente la práctica del divorcio, porque era, que es lo que queremos probar, una antigua y aceptada costumbre. La ley no lo ordena ni lo establece como un derecho. Aún esperamos por información acerca de las costumbres premosaicas dentro de Israel, porque sabemos todo lo que la Biblia dice de Israel a partir del momento en que Moisés llega allá para liberar o para liderar la salida de la esclavitud. Pero durante los 400 años que Israel estuvo, cómo eran las costumbres de ellos, qué cosas aplicaban de lo que habían aprendido de su padre, de José, de su padre Jacob, me refiero, ¿no? Al padre de esta nación en ese momento, o el más reciente, y de José también. No tenemos mucha información sobre ello, pero debe suponerse que si lo estaban practicando todas estas naciones alrededor, se practicaba allí mismo en Egipto, se practicaba en todos los países donde ellos iban, seguramente también ellos lo practicaban. De hecho, cuando vamos, decía, a la época patriarcal, nos vamos al caso de perdón, de Agar y Abraham. Es el primer registro de alguien divorciándose, aunque en realidad se trata de una segunda esposa, porque Agar era concubina, que para ese tiempo era considerado una esposa de segundo nivel. Entonces, bueno, era de segundo nivel, pero sea como sea, era un divorcio, ¿no? Podemos leer de ello en Génesis 21:10 y compararlo con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 30. En la fraseología del Antiguo Testamento, nuevamente me estoy quedando lento con las diapositivas. En la fraseología del Antiguo Testamento, la mujer divorciada, que en hebreo era llamada la gerushá, es decir, la despedida, podemos leer de ello en Levítico 21:14, 22:13, Números 39, Ezequiel 44:22. Esta mujer tenía un montón de cosas que no eran consideradas admirables. Podemos leer de ello en Isaías capítulo 54, versículo 6. Alguien que, por favor, nos ayude con esta lectura. Voy a ponerlos ya a colaborarme. Espero que podamos hacerlo de manera, siempre, pido, expedita, clara, para seguir avanzando. Isaías, capítulo 54, versículo 6. ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Isaías 54, versículo 6. Amén, hermano. Adelante. Isaías 54:6 dice, porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice Dios. Dice, gracias hermano, abandonada, afligida y repudiados. Imagínense cómo se le describe, ¿no? En algunos casos, la mujer repudiada regresaba a la casa de su padre, según dice Levítico 22:13. Se puede suponer que se usaba en el momento de repudiar a una mujer una fórmula que podemos encontrar en Oseas capítulo 2, versículo 2. Quiero aclarar, no estoy seguro de que se usara esa fórmula, solamente se cree que posiblemente esa era la fórmula, según varios estudiosos. Oseas capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice ese texto? Dice Oseas 2:2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Ok, ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Sería algo así de pronto la fórmula que se utilizaría. La ley de Moisés situaba limitaciones sobre una práctica que ya era existente. El privilegio de obtener un posterior divorcio estaba prohibido para el hombre que se había involucrado en una relación sexual premarital con una doncella o con una virgen y que él la había forzado o que él había sido forzado a casarse con ella, según Deuteronomio 22, 28 y 29. ¿Sí? Si él había estado con una doncella antes del matrimonio,
se le forzaba a casarse y no la podía despedir o no la podía repudiar nunca en la vida. El divorcio también estaba prohibido para el hombre que había acusado falsamente a su mujer de inmoralidad prenupcial, es decir, que en el momento de la noche de bodas, él denunciaba que la mujer no era virgen. Si él hacía esa acusación y la mujer presentaba las sábanas con la prueba, ¿no? Que no hay que acá entrar en detalles, presentaba la prueba de que realmente sí era una doncella, entonces él se tenía que casar con ella y no la podía repudiar durante todo el resto de su vida. Pero al sacerdote se le prohibía casarse con una mujer divorciada, según Levíticos 21:7 y 14 y Ezequiel 44:22. Pero la hija divorciada del sacerdote podía regresar a su casa y vivir de los ingresos de su padre, esos ingresos que venían de su sagrada ocupación, según Levíticos 22:13. La mujer divorciada era considerada legalmente responsable de sus acciones, porque si era repudiada, se asumía que había sido culpable de que el hombre llegara a tomar esta decisión. También dice Números 39 que se le exigía más, porque dice que una viuda o una repudiada, cuando juraba algo, cuando daba un voto, cuando se comprometía en algo, estaba más obligada que cualquier otra mujer, según Números 39. No me pregunte por qué, porque no está dentro del alcance de nuestra lección hacer una exégesis de números, pero era así, que una mujer divorciada o repudiada diera su palabra, la comprometía más que si lo daba una casada o una soltera que no estuviera en esas circunstancias. Aparte de la expulsión de las esposas extranjeras que se da ya en Esdras 10 y Nehemías 13:23 en adelante, el tema del divorcio dejó de discutirse por largo tiempo en el Antiguo Testamento, es decir, de mencionarse o de especificarse. Una excepción, obviamente, es la declaración enfática que hay otra vez me quedé con las diapositivas, de veras, o no sé si es que me tomé la pastilla y no me acuerdo. Vamos a avanzar la enfática cita de Malaquías, donde declara lo que tenemos ahora en pantalla. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y el versículo 16 dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amados, es en este pasaje donde podemos conocer la verdadera actitud de Dios hacia el divorcio. Sea que esté justificado o no justificado, Él está hablando del divorcio. Y está hablando acerca de lo que Él piensa, de lo que Él siente respecto a esa decisión. La continuación del problema del divorcio dentro del judaísmo a través de los años intertestamentarios, es decir, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta que vienen Juan el Bautista y Jesús, se puede ver o conocer, ya que no hay revelación divina, porque hubo 400 años o más de silencio, en los documentos que se encontraron en la conocida comunidad elefantina, no porque era de elefantes, sino por el lugar, se llamaba así, y allí se ubicaron unos asentamientos judíos en el siglo V antes de Cristo. Y a través de los documentos que se han podido rescatar de esta zona, nos permite ver que para ese tiempo ya a cualquiera de las partes se le permitía disolver el matrimonio sin interponer ninguna causal como ofensa. El esposo, eso sí, debía regresar la dote a la esposa y debía entregarle todos los bienes que ella había obtenido a través del tiempo. Más tarde, ya en el siglo I, 500 años, 400 años después, surgiría la atmósfera del divorcio fácil, el cual se daba por cualquier causa. De ahí entendemos la pregunta de los fariseos cuando se acercan a Jesús con esa expresión. En cuanto a esa época de la historia, otra vez, como no hay revelación divina, porque Dios cayó y no habló a través de profetas durante todo ese tiempo. Cuando digo cayó, es referente a revelar directamente su voluntad, ¿no? Milagrosamente. Tenemos entonces que basarnos en libros que se escribieron para ese tiempo, que aunque no eran libros sagrados,
pues sí nos ayuda más o menos a ver cómo eran las cosas en ese momento. Así que citamos aquí el libro de Eclesiástico, un libro que usted puede encontrar en la Biblia católica porque ellos sí lo consideran un libro sagrado. Este libro advertía, si ella no te respeta, córtala de tu carne y dale carta de divorcio y apártala de ti. También Filón de Alejandría habla del divorcio. Otro judío que era filósofo y que escribía mucho acerca de su pueblo, dice Filón, bajo cualquier pretexto, refiriéndose a la causal para el divorcio. Y Josefo, también siendo un hombre divorciado y un judío, dice en Antigüedades, el que desee divorciarse de la esposa que vive con él por cualquier causa, muchos mortales se levantarán con él, dando a entender con esto que se podía divorciar por cualquier causa e incluso recibiría apoyo. Así que, amados, esto nos lleva ya a nuestro texto, ya directamente a Deuteronomio 24, 1 al 4. Con estos antecedentes, con este fundamento, podemos entonces analizar nuestro texto. A partir de este repaso de los principales puntos en cuanto a las prácticas del divorcio en el Medio Oriente, queda claro que el establecimiento del derecho del divorcio no era la intención de las instrucciones que Dios dio a través de Moisés, allá en Deuteronomio 24, 1 al 4, el cual es el pasaje que ya decía, utilizaron los enemigos de Jesús para cuestionarle en el texto de Mateo capítulo 19. El divorcio ya se estaba practicando en Israel mucho antes de que se diera el pronunciamiento de Deuteronomio. Moisés simplemente puso limitaciones, mencionando primeramente la carta de divorcio o de repudio que protegía a la mujer de una posterior acusación de adulterio. Porque imagínense, los judíos ya sabemos cómo eran y eran capaces de en un momento dado para deshacerse de una mujer, expulsarla de casa, no darle una evidencia de que había sido repudiada y luego, cuando esa mujer se uniera a otro varón, esperar que se diera ese evento, o si en el futuro se volvían a encontrar y él la veía con otra mujer, entonces acusarla de adulterio para que muriera entonces ejecutada. Se daba esto, hermano, entre los judíos. Por eso Jesús les dice, por la dureza de vuestros corazones, porque eran capaces de decirle a la mamá y al papá, no te puedo ayudar porque cualquier cosa con la que te pueda ayudar ya se la dediqué a Dios en ofrenda. Esos eran los judíos. Esos que, dice Romanos 2 también, decían no idolatres y tenían sus ídolos. Por ahí escondidos, no públicamente, pero por ahí escondidos. Eso que decían no adulteres y andaban en estas prácticas, ¿no? Entonces, era importante proteger a la mujer porque eran capaces de hacerle una jugada así. La carta daba fin al matrimonio. Y aunque no tenemos información con respecto al origen de esta práctica, sabemos que existían estas cartas de repudio por textos como Isaías 51, vamos a leerlo por favor, y Jeremías 3:8. Isaías capítulo 50, versículo 1, y Jeremías capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dicen estos pasajes, por favor? Amén. Isaías 51, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Gracias, hermano. Voy a leer Jeremías 3:8. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Entonces, a través de esos pasajes sabemos que se escribía una carta de repudio. Estamos viendo la instrucción de Moisés acá en Deuteronomio 24, pero no sabemos exactamente cuándo inició la práctica en el sentido general, porque seguramente también en otras eh, civilizaciones, en otras naciones, tenía que haber una constancia, porque si no se prestaba para la misma situación. El pasaje de Deuteronomio 24, como ya lo habíamos analizado anteriormente en otro tema, está en la forma de ley casuística. ¿Qué es una ley casuística? Es una ley donde se presenta unas situaciones que podrían darse y se dice, si se dan estas situaciones,
entonces esta es la regla a aplicar. Eso es ley casuística. Dicho en términos de la gramática, pues son oraciones que se componen de prótasis y apódosis. ¿Qué es la prótasis? La prótasis son las situaciones hipotéticas que se pueden dar. ¿Y qué es la apódosis? La apódosis es la ley o la regla que se va a aplicar en caso de que se presenten las situaciones que ya no serían hipotéticas, sino que realmente se presenten. ¿Sí? Aquí en la imagen tenemos un ejemplo muy sencillo. La prótesis, la que pone las situaciones hipotéticas, dice, siempre va a ir con el sí condicional, no sí de afirmación, sino sí condicional. Si no quieres venir, saldremos otro día. Si se da la situación de que no estás dispuesto a venir, entonces dice, ¿qué aplica? Vamos a tener una decisión. La decisión es que si no quieres venir, saldremos otro día. Eso para ilustrarlo de una manera muy sencilla. Encontramos casos en la Biblia de leyes casuísticas. Podría citar muchos, pero recuerdo el de Éxodo 21, donde se habla acerca de comprar siervos. Y dice el texto, si comprares un siervo, esto y lo otro. Luego más adelante dice, cuando un hombre haga tal y tal cosa, esto y lo otro. Eso es ley casuística. Si se da esta situación, que no sabemos si se va a dar o no, pero si se da esta situación, esto es lo que aplica o esto es lo que se va a hacer. La prótesis siempre es seguida por la apódosis, en la cual se anuncia la ley que se aplica. En Deuteronomio 24, 1 al 4, este texto comienza con la frase, cuando alguno, que en hebreo es ki jikak, continúa esta ley, no, todavía no, ley, continúa esta expresión o esta declaración a través de los primeros tres versículos en una serie de condiciones hipotéticas. Y la apódosis es, recuerde, la regla a aplicar, lo que se va a hacer. Esta es introducida por la palabra entonces en la versión revisada estándar, una versión en inglés, voy a mencionarla en español, no creo que no tiene un equivalente en español, pero en inglés ellos sí colocan allí el término entonces para poder distinguir entre las situaciones que podrían darse y la aplicación de la ley al pasar o conectar con un entonces. Esta versión es más precisa presentando esta estructura que es la estructura con la que Moisés escribió en el original. Desafortunadamente, nuestra Reina Valera de 1960 y de otras revisiones y la Biblia de las Américas, que generalmente es una versión bastante precisa, dan los primeros tres versículos, pero como con un énfasis o una fuerza que pareciera que se está invitando al lector a suponer que divorciarse era un mandamiento cuando no es así. En la apódosis, en el versículo 4, se da una forma gramatical conveniente para una prohibición absoluta y permanente. Esta prohibición es no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Otra vez me quedé. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar por mujer. Aquí entonces pasamos a dos términos que merecen atención especial en este pasaje. El primero es el que se traduce en nuestras versiones, la despedirá, hebreo shilah. Es la palabra hebrea usual para divorcio, como se puede comprobar en las citas de Deuteronomio 22:19 y el 29, Isaías 51, que lo leímos, y Malaquías 2:16, que también lo leímos. El segundo término es fue envilecida o manchada, el cual es el mismo término que se usa en otras partes para referirse a lo que resulta del adulterio. Mire, voy de nuevo. La mujer que el hombre encuentra en ella, dice, una cosa indecente y la repudia, no puede volver a él, aunque el segundo marido muera o el segundo marido la repudie, porque fue envilecida. Lo curioso del término hebreo para fue envilecida es
que solamente se utiliza en otras partes para referirse a lo que resulta del adulterio, como podríamos validar en las lecturas de Levítico 18:20, Números 5:13 y 14 y el versículo 20. Así que la relación de esta mujer debe ser considerada en algún sentido como una relación adúltera. En otras partes, se dice que la tierra de Palestina fue envilecida o fue manchada por las inmoralidades de sus habitantes, como podríamos verificar en Levíticos 18, 25 y 28, 19, 29, Números 5, 3, Oseas 4, 3 y Jeremías 3, 2 y el versículo 9. La cuestión realmente crucial en la ordenanza de Moisés es el propósito de esa ordenanza, y no lo pierda de vista, por favor. Esta cuestión debe determinarse mediante la forma en que Moisés se expresó en este pasaje, ya que el tema no se discute con detalle en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. La intención del pasaje no parece ser que se inicie el divorcio en Israel o que se prescriba su concesión. Se asume el hecho de que ya se practicaba el divorcio en el pueblo de Israel, pero que se estaban dando abusos. El tópico que el pasaje discute es si la mujer divorciada puede o no regresar a su primer marido si el segundo marido muere o se divorcia de ella. Prótesis. Moisés dice que no puede, un hecho posteriormente reconocido en el libro de Jeremías, porque Jeremías 3.1 dice, Jeremías 3.1, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? En otras palabras, la legislación de Moisés es una limitación en cuanto al divorcio, no una provisión para este. Es decir, no lo está ordenando, no lo está mandando, está regulándolo porque se prestaba para abusos. Ya se venía practicando porque Israel lo había aprendido de las naciones vecinas o de la nación donde se encontraba. El propósito de la ley en Deuteronomio 24:4 es prohibir las nuevas nupcias de una mujer divorciada con su primer esposo, luego de que ella había sido envilecida por un segundo matrimonio, aun cuando el segundo esposo hubiera muerto. Estas son las únicas declaraciones específicamente regulativas que encontramos en estos 4 versículos. Una ley babilonia también prohibía que el esposo tuviera relaciones sexuales con la mujer de la que se había divorciado. Y las regulaciones rabínicas, posteriormente, dieron continuidad a la prohibición para el pueblo judío. Que el esposo dé una carta de divorcio, que en hebreo era conocida como el Sefer Keritut, es simplemente coincidental, porque no es el tema principal del pasaje. Es obvio que lo de entregar una carta de repudio ya era, o de divorcio, ya era una práctica en ese tiempo, y se concede que esta era manejada por la esposa, es decir, se le entregaba a ella y ella era la que debía mostrarla. Esto le permitía a ella demostrar donde fuera que era una mujer divorciada. Esto prevenía que el primer esposo no llegara un día y reclamara sus derechos e incluso solicitara para ella la muerte, acusándola de adulterio. Ahora vamos a leer, hermanos, vamos a leer el pasaje de Deuteronomio 24, pero en la Reina Valera actualizada, una revisión que se hizo en el año 2015. Les voy a pedir entonces allí que por favor me ayuden, ¿no?, con la lectura. Por favor. Deuteronomio 24, 1 al 4, lo tenemos en pantalla. Leemos en la versión Reina Valera actualizada. Amén. Dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa. O si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después que ella fue mancillada, porque esto sería una abominación delante del Señor. No has de traer pecado a la tierra que el Señor tu Dios
te da por heredad. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Aquí, ¿qué encontramos? Una versión, mire, una revisión del 2015 y aún sigue colocando un lenguaje de mandamiento en los primeros versículos, cuando no debería ser así, sino hasta el momento del versículo 4, cuando ya se va a regular el matrimonio. A pesar de lo que evidencia ser la clara intención de la ley, durante el primer siglo los rabinos habían llegado a considerar que Moisés en la ley, al regular el divorcio, estaba dándole reconocimiento y estableciendo la base sobre la cual se podía dar el divorcio. Y ese no era el punto. El punto era, si se divorcian, él no está diciendo, si se divorcia porque se le quemó el arroz, si se le divorcia porque le gritó, si se le divorcia porque es muy holgazana, si se divorcia porque es muy fea. No. Si se divorcia y ella se va y se casa con otro, y luego ese otro muere o se divorcia de ella, entonces ahí viene la ley. El primer esposo no la puede recibir de nuevo. Punto. No era lo que decían estos señores. Pero bueno, ellos encontraban que la expresión alguna cosa indecente o alguna cosa vergonzosa, el término en hebreo es erbat davar. En la Septuaginta, hablando ya en griego, sería askemon pragma, cosa indecente o cosa vergonzosa, la cual, esta expresión, quiero decir, aparece solamente una vez en otro pasaje del Antiguo Testamento. Y es uno al que vamos a leer, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14. Una sola vez en todo el Antiguo Testamento encontramos la misma expresión en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14. Pedimos el apoyo ahí con la lectura, por favor. Deuteronomio 23, 14. Amén, hermano. Dice la palabra, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Amén. Gracias, hermano. Allí les va a parecer curioso, ¿no? Luego pueden revisar el contexto, perdón. Luego pueden revisar el contexto y, bueno, les puede parecer gracioso, ¿no? Porque el contexto habla acerca de no hacer las necesidades y dejar la evidencia a plena vista, sino que tenían que llevar una palita y cuando terminaba de hacer sus necesidades tenía que cubrir su, su producto, ¿no? Su desecho. Entonces, luego viene esta expresión, ¿no? Para que cuando Dios anda en medio de tu campamento no vea una cosa inmunda. Ahora, mire, es la misma expresión, Herbat Dabar. ¿Qué sería lo que tendría en ese momento Moisés en mente cuando expresó estas palabras reveladas por Dios? ¿En qué habrá pensado Moisés? Porque la expresión se aplica a ver excremento al aire libre, a la vista, ¿no? Bueno, obvio, lo ves si está a la vista, ¿no? Quiero decir, verlo al aire libre. Verlo al aire libre era cosa vergonzosa o cosa indecente o cosa inmunda. Ahora le está diciendo Moisés a los hombres, si encuentras en ella alguna cosa inmunda, indecente o vergonzosa. Entonces, aquí es donde empieza, hermanos, la guerra entre los rabinos judíos, sobre todo en el siglo I. Había tres escuelas en particular, dos que generalmente se mencionan mucho y una tercera que también hay que considerarla porque es parte de toda la evidencia. La escuela de Shammai o del rabino Shammai ponía énfasis sobre el término herbat, el término vergüenza, el cual aparece siempre en el Antiguo Testamento para hacer referencia a algo que es obsceno o que es indecente. Entonces, debido a eso, ellos concluían que una conducta indecente, incluyendo inmoralidad sexual, de parte de la esposa era una causal para divorciarse de ella.
Pero ellos estaban involucrados en un problema y ya usted debió haber caído en cuenta. Un problema del que aparentemente no se daban cuenta, ya que la ley efectivamente decía que la mujer adúltera debía ser apedreada, no que había que darle carta de repudio, ¿no? Deuteronomio 22:22. Sin embargo, pues, aunque se reporta el caso de la mujer sorprendida en adulterio, allá en el Evangelio según Juan, Hechos 7:53 en adelante, hay motivos para creer que la pena de muerte ya no era aplicada rigurosamente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos validarlo? Bueno, recuerde que los judíos hace rato, los líderes judíos hace rato querían matar a Jesús, pero no se atrevieron a ponerle una mano encima para matarlo, ¿sí? En alguna ocasión la turba se alborotó y quiso matarlo, eso sí, pero esa es la turba, ese grupo que va allá y tira piedras y quema llantas y todo aquello, ¿verdad? Pero en cuanto a los líderes judíos que tenían que guardar las apariencias de que eran supuestamente guardianes de la ley, pues ellos no podían hacerlo. ¿Qué hicieron? Convencieron al gobernador romano de que el hombre se había autoproclamado rey y que estaba desafiando a Roma. Esa fue la manera, porque querer ejecutarlo ellos sin permiso de Roma y sin darle a Roma un buen motivo no era posible. Así que interesante, ¿no? Interesante esto. Entonces, señores, probablemente para esa época ya no estaban ejecutando personas. Y cuando le llevaron a la mujer esta sorprendida en adulterio, quién sabe si realmente esperaban que Jesús levantara su mano y apedreara a la mujer y de esta manera pues fuera arrestado por las autoridades romanas o alguna otra reacción de él que pudiera justificar lo que ellos pensaban de él y de su enseñanza. No sé si por una o por la otra, pero sucedió así. La escuela de Hillel, por otro lado, del rabino Hillel, insistía en que la palabra más crucial del pasaje de Deuteronomio era la otra, davar, cosa. Y por ello concluía que si la esposa fallaba en alguna cosa, como quemar el pan, por ejemplo, su esposo podía repudiarla. Mucho más tarde, el rabino Akiva entró a la discusión y él insistía en que la frase determinante no es ni cosa ni indecente, que la cosa, lo importante es la frase que dice, si no le agradare ella. Y Akiva concluía que un divorcio podía tener lugar simplemente porque el esposo encontrara una mujer que le agradara más que la primera esposa. ¿Qué le parece? Este hombre sí era definitivamente una lumbrera en ese sentido, ¿no? Bien, se ha llamado la atención a un nuevo factor en la discusión con respecto al divorcio en el primer siglo, con la publicación de los que hemos estado viendo en el otro curso, los rollos del Mar Muerto. Aparentemente, la comunidad judía de Qumran se oponía totalmente al divorcio. En el rollo del templo se dice acerca del rey lo siguiente, y él no tomará aparte de ella otra esposa, pues solo ella estará con él todos los días de su vida, y si ella muere, él podrá tomar para sí otra esposa. Además, el tratado denominado Cairo-Damascus Document se argumenta allí contra la poligamia, apelando al libro de Génesis. Dice este libro, los constructores del muro han sido sorprendidos en inmoralidad de dos maneras, por tomar dos esposas en el transcurso de sus vidas, mientras que el principio de la creación es varón y hembra los creó. Y el de Noé es que quienes entraron al arca iban de dos en dos. Y respecto al príncipe se escribe, él no multiplicará esposas para sí mismo. Serio esto, ¿no? Estas personas en su comunidad eran tan exigentes que ellos dijeron, no hay formas, aquí ni siquiera consideremos esto del divorcio porque estamos diseñados para seguir juntos toda la vida. Entonces pasamos a, ya que hemos repasado estas principales características de nuestro texto, a la expresión desde el principio. Sin interés alguno en tomar partido en las disputas rabínicas, Jesús expuso a sus cuestionadores la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, la doctrina bíblica del matrimonio. Cualquier desviación del tipo de unión permanente
que Dios creó al principio es, según Jesús, una cuesta abajo. El hombre debía seguir el ideal o el modelo divino, no a las concesiones comprometedoras que se hicieron en el camino por la pecaminosidad. Por coincidencia de entre los casos de discusión que se daban en su día, parece que Jesús estaba más cerca de la posición de la escuela de Shammai que de la escuela de Hillel o de Akiva. Él anunció que debe haber una razón válida para el divorcio si va a haber nuevas nupcias. Y esa razón tiene que ser la fornicación de parte del cónyuge. Lea Mateo 5:32 y 19:9. El divorcio no debía ser por cualquier causa, como llegaron sugiriendo estos cuestionadores de Mateo 19. El divorcio era una mala costumbre que surgió entre personas degeneradas. Dios no quiso que las cosas fueran así. La declaración de Deuteronomio no debía discutirse como una base válida para divorciarse a cada rato o divorciarse de por sí. La expresión, pero al principio, la que se encuentra allá en Marcos 10:6, debería entenderse en el sentido que usa la expresión Romanos 1:20 y 2 de Pedro 3:4, que es desde la creación del mundo. Cuando dice en Mateo, o en Marcos, perdón, pero al principio, merece ser interpretada como desde la creación del mundo. Y aunque Dios en la creación había dicho que no era bueno que el hombre estuviera solo, ya lo vimos, Génesis 2:18, y aunque Pablo posteriormente mencionó el celibato como una de las señales de la apostasía, 1 de Timoteo 4:3, la reacción de los discípulos ante la rigurosidad de la relación matrimonial expresada por Jesús allá en Mateo 19 fue decir que quizá era mejor que el hombre se quedara sin casar. De hecho, lo dijeron en el versículo 10 de Mateo 19. Era mejor quedarse sin casar que estar ligado de por vida a una fiel pero indeseable mujer. La respuesta de Jesús es que la enseñanza es para aquellos que están en capacidad de casarse. Mateo 19, los versículos 11 y 12. Aunque los rabinos enseñaban que el matrimonio era un deber, según se lee en la Mishnah, Jesús señaló que habría quienes elegirían una vida de soltería por causa del reino de los cielos. En el intercambio acerca del divorcio, en el cual sus oponentes intentan establecer un mandamiento, una ley posterior por encima de un pronunciamiento previo, la declaración de Deuteronomio contra la declaración de Génesis. Mire lo que intentaban estos señores. Tratar, en primer lugar, de que la Biblia se contradijera y, en segundo lugar, tratar de poner en contra dos enseñanzas o dos explicaciones sobre este importante tema. El relato de Mateo no se puede poner contra el de Génesis. Al contrario, el relato de Génesis, de Mateo, perdón, debe estar subordinado al primero. Jesús insistió en que ese es el orden inverso. Hay que ir al principio para ver qué es lo válido hoy. El plan de Dios para el matrimonio debe buscarse en ese primer libro donde dice que Dios los hizo varón y hembra y dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. El ideal no se encuentra en la limitación que coloca el legislador Moisés allá en el divorcio en Deuteronomio. Es interesante observar que estos son los únicos pasajes del Antiguo Testamento considerados en la discusión que hace el Nuevo Testamento con respecto al divorcio. Al pasaje de Deuteronomio se alude en Mateo 5:31, en Mateo 19:6 y en Marcos capítulo 10, los versículos 4 al 5. Si esto no significa que nosotros debemos ir al principio y ver el ideal de Dios, no sé qué significa para que se haya citado tantas veces, para que se haya reforzado la enseñanza hablando de esto y luego se diga que en realidad, pues, podemos hacerlo como la última regulación, desechando la primera, que es la que debería abarcar a toda la humanidad. Jesús utilizó un tipo de argumentación que también fue utilizada más adelante por Pablo, cuando Pablo explicó cómo la ley encaja en el plan de Dios para la salvación. La ley que vino 430 años después de la promesa que le hizo Dios a Abraham,
no podía negar esa promesa ni podía invalidarla, de esa promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que no decía nada acerca de guardar la ley. No podía añadirse una nueva condición a la promesa. Con Adán y Eva como la única pareja en la creación, amados, el divorcio era imposible. El divorcio no podía tener lugar. Se iban a divorciar, ¿para qué? ¿Qué hacer después de allí? Definitivamente que su vínculo no podía disolverse. En el argumento de Jesús, el hecho de que Moisés proveyó una carta de divorcio y limitó las nuevas nupcias, no cambia, no altera, no desautoriza el plan original de Dios para el matrimonio, en el cual un hijo deja a su padre y a su madre y se hace una sola carne con su esposa. El plan original mantenía esa situación que era la situación agradable al Señor. Por implicación, cada pareja matrimonial debería ser como sus padres, como Adán y Eva. En su unión se convierten en uno y lo que Dios unió, el hombre no debe separarlo. Únicamente la muerte debería disolver ese vínculo. Hay otro pasaje que es el de Romanos. Dice este pasaje, Romanos 7, 2 y 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que sin vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, note que aparte, como decíamos en las lecciones anteriores, aparte del compromiso que hay entre el uno y el otro en el matrimonio, ambos tienen un pacto también con Dios. Ambos se pueden separar y romper, eliminar, hacer lo que quieran con el documento o con lo que la autoridad dice que son ellos, que son matrimonio. Pero lo que nunca se podrán quitar de encima es el estar ligados a Dios. Entonces, aunque el que es infiel pida perdón, sea perdonado en el momento que es repudiado de todas maneras, pues esa persona entra en esta situación que decía el Señor Jesús, que algunos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Pero acá en Romanos 7, 2 y 3 está dando una provisión. Esta provisión dice que todas estas regulaciones y todas estas reglas respecto al matrimonio mueren en el momento que uno de los dos cónyuges muere. Entonces, a partir de que muera este cónyuge, que nos está probablemente impidiendo que estemos, en el caso de las relaciones matrimoniales, que nosotros digamos, me puedo casar o no me puedo casar porque es que a mí me repudiaron, o me puedo casar o no me puedo casar porque es que yo me separé de mi esposa. Y ya dice la escritura que si mi esposa se separa de mí o yo me separo de mi esposa, lo único que aplica ahí en ese caso no es Mateo 19:9, esperar que caiga para divorciarte. No, no mezcle las leyes. Aunque veremos allá luego ese texto o cada uno de esos textos en particular. Pero ciertamente Romanos 7, 2 y 3 debe leerse con Mateo 19 y debe leerse con 1 Corintios 7, 10 y 11. ¿Por qué? Porque este pasaje está diciendo que hay una ley entre marido y esposa, pero que también hay una entre ellos y Dios. Entonces yo me puedo soltar al repudiarla, yo puedo soltarla de esa esposa de policía, ¿no? De esa esposa con la que está aferrada a mí, pero eso no me libera a mí. ¿Por qué? Porque si yo fui infiel o nos repudiamos por cualquier causa, ¿qué sucede? Seguimos atados o seguimos obligados ante Dios. Pero, dice Romanos 7, 2 y 3, si muere el cónyuge, entonces ese que había sido repudiado por fornicación, ese que se había separado, pues queda libre de la ley del marido. Pero bueno, usted no promueva mucho esto porque de pronto van apareciendo por ahí los cuerpos, ¿no? En una enseñanza similar, Pablo en otra parte declara, 1 Corintios 7, 10 y 11, que era el texto que les mencionaba, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo demanda que aún habiendo separación,
debe mantenerse abierta la posibilidad de una reconciliación. El divorcio está prohibido. Pablo declara que lo que él está enseñando son mandamientos del Señor. En conclusión, amados hermanos, porque el tiempo ha vencido y la clase también, de las palabras de Jesús se pueden obtener ciertas conclusiones relevantes para el problema del divorcio en nuestros días. Esto es para aquellos que están interesados, obviamente, en conocer la voluntad de Dios. Primero, los consejeros deberían justificar la demanda que algunas veces hacen de que el cónyuge divorciado, luego de haber tenido un segundo matrimonio o más, tenga que volver a su primera unión, ¿verdad? Ok, voy de nuevo. Creo que me confundí allí. Los consejeros deberían justificar la demanda que algunas veces hacen de que el cónyuge divorciado, luego de haber tenido un segundo matrimonio, tenga que volver a su primera unión. Exactamente lo que la regulación de Moisés pretendía prohibir. Deuteronomio 24:1 y Jeremías 3:1 que lo leímos. Los consejeros tienen que tener demasiado cuidado con esto porque la Biblia es clara y la Biblia no ha dicho lo contrario, ¿no? Mahoma incluso, no es que ahora esté siguiendo a los islámicos, pero para que tenga una noción, porque hablábamos también de las otras civilizaciones, ¿no? En este caso religiones. Mahoma en el Corán, en la Sura 2 o el capítulo 2, declaró que aquello que Moisés prohibió a los judíos era apropiado para los musulmanes. Pero yo me pregunto, ¿cómo sabe alguien que que el pueblo cristiano hoy debe hacer algo que Moisés dijo que era una abominación para el Señor, volver a la primera esposa? ¿Hay algún pasaje bíblico que anule ese mandamiento? Porque, por ejemplo, está el del diezmo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se anula por la ofrenda. Y así hay muchos otros mandamientos del Antiguo que se anulan en el Nuevo. La pregunta es dónde está anulado este que dice, esta otra alternativa de las parejas, donde dice que pueden volver a su primera, esta alternativa que se inventan, porque no la da la escritura. ¿Quién dice que puede volver en ese caso a su primera pareja? Segundo, las leyes civiles se han formado para adaptarse a la opinión de la mayoría, de manera que si ellas permiten el divorcio sin causal o por una multiplicidad de causas, bueno, que aunque el gobierno las reconozca, no se pueden considerar expresiones de la voluntad divina. Nuestra actitud debería ser la de Jesús en la oración modelo, donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es claro que la unión matrimonial en el plan de Dios es permanente e indisoluble, excepto, excepto por la muerte. Usted que de pronto ha analizado todos estos pasajes, que ha analizado en algunas ocasiones estos temas, debe tenerlo muy, pero muy, muy claro. La iglesia necesita entender la doctrina bíblica del matrimonio y todas las implicaciones que ésta tiene y no tomarse libertad en ningún punto como este que estamos tratando. Tercero, toda esta discusión debería cambiar el enfoque nuestro de apartarnos de las preguntas hipotéticas o reales acerca de posibles causas para el divorcio y nuevas nupcias, y más bien enfocarse en cada pareja y hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas realizar el propósito que Dios tuvo al crear el matrimonio? Deberíamos olvidar preguntas que parecerían decir, ¿cómo puedo evadir el plan de Dios? ¿Cómo puedo evadir el propósito de Dios? ¿Por qué? Porque no se puede tratar efectivamente el divorcio de otra manera, sino de la manera que lo enseña nuestro Dios. Amados hermanos, hasta aquí nuestra lección número 5, la lección que tenía que ver con pasajes claves en la doctrina del matrimonio, Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 al 4.